Y hermanos, el Señor nos ha venido trayendo por la palabra del Señor con los hermanos varones a hablar de la segunda carta de Pedro. En este momento estamos en el capítulo 2. En el capítulo 2 estamos con los versículos del 15 al 22. Son los que tendríamos, digámosle, en secuencia. Segunda de Pedro 2, del 15 al 22 son los que tenemos. Pero, debemos tener en cuenta lo que el Señor nos ha dado dentro del mover de la iglesia, dentro del mover de la reunión. Como primera medida, hablar de esta carta de Pedro, en la introducción de la misma. Pedro es un apóstol de Jesucristo que está próximo a morir. Él lo sabe, él sabe que está muy cerca de su muerte. Tiene que morir como mártir, ya se le había dado. Y él en su primer capítulo nos pone clara la situación de nosotros como hijos de Dios. Él nos dice que somos hijos de Dios porque ya hemos creído en Jesucristo y hemos sido salvos. En la primera carta él lo hace con un énfasis mayor y nos enseña y nos dice que debemos ir en búsqueda de un crecimiento para que lleguemos a un reino, al reino de él, al reino el cual quiere compartir con todos nosotros, el cual quiere que todos seamos gobernantes con él. Y en este caso, en este primer capítulo, él nos pone clara la situación de qué somos nosotros y quiénes somos nosotros. Eso ya lo vimos pues al ver ese primer capítulo. Y en este segundo capítulo ya cambia la exhortación y nos pone advertencias. Y ya con los dos hermanos pasados ya hemos visto las advertencias como tal que tenemos de los falsos profetas y de los falsos maestros. Aquí en estos versículos vamos a concluir eso, ¿cierto? Pero antes de completar esa parte, el Señor como que me llevaba con el movimiento de la oración, de la alabanza, de lo que se ha visto, del partimiento del pan, nos llevó a que habláramos un momentico de Jesús. Porque es que el principio fundamental de la carta, digámosle que además de ser un mensaje a futuro, es Jesús, es Jesucristo. Y voy a nombrar aquí unos versículos rápidamente, no me quiero buscarlos. Juan 14, el 6, bueno, en el 5. En este contexto, Jesús viene hablándole a sus apóstoles en sus últimos días, en el cual le va comentando a ellos que está llegando su hora. ¿Sí? Y en esta oportunidad aquí, en el verso 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor se le revela a Tomás en verdad y le dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él deja muy claro y nos deja muy claro quién es Él. Más adelante, en el 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa promesa valiosa y profunda que nosotros tenemos en Jesucristo
ahora extendido al Espíritu Santo de Dios, y el cual mora en nosotros y está con nosotros porque hemos creído y porque somos hijos de Dios. Ahora coherederos de una promesa eterna con Cristo, con su Padre y con su Santo Espíritu. Más adelante, en el capítulo 15, en el verso 1, de ahí para adelante dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mire cuán importante es eso que él dice, lo coge de la naturaleza misma, ¿sí? Dice, porque a veces cuando tú podas el arbolito, crece de otra forma y crece más abundante, ¿cierto? Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sois limpios porque creíste en el Señor y porque la palabra del Señor está actuando en nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, mis hermanos, hay que tener muy en cuenta estas palabras del Señor Jesucristo, que le dice a los apóstoles y que nos dice ahorita a nosotros que queremos ser siervos útiles. Lo hemos visto en todos estos tiempos en los cuales hemos hablado de dones, hemos hablado de disciplinas espirituales, hemos hablado de responsabilidades, hemos hablado de muchas cosas, las cuales atañe al siervo de Dios. Es a lo que nosotros queremos ir, ¿sí? Y como siervos de Dios, nosotros somos esos pámpanos, pero para ser siervos debemos estar en la vid, o sea, debemos estar en Cristo. Y para ser esos siervos útiles y para que no seamos cortados, debemos llevar fruto, pero solamente se va a llevar en Cristo. Por consiguiente, el fruto es dado, o sea, se nos muestra a nosotros, pero es dado directamente por el Señor Jesucristo. Y teniendo esta base, teniendo este abrebocas de lo que es Jesucristo en nuestras vidas, y de recordarlo ahorita, ahora sí pasamos a la segunda carta de Pedro. Como ya les había comentado, Pedro tenía angustia, Pedro tenía problemas, Pedro estaba impaciente, Pedro estaba preocupado, Pedro tenía esa necesidad de expresar a su Señor, de expresar al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y entonces él en este capítulo, como ya habíamos dicho, está hablando de falsos maestros, ¿sí? Él habla de falsos maestros en este capítulo y va dando paralelos. Esos paralelos en los cuales puede que existan a veces situaciones adversas, ¿sí? Porque por el pecado del hombre, ahí lo explicaba, por el pecado del hombre llegó el diluvio. Mas el Señor salvó al justo, salvó a Noé y salvó a su familia. ¿Sí? En Sodoma y Gomorra el pecado era grande, era impresionante, pero aún así salvó al otro, al justo. Y así viene haciendo sus paralelos y les va diciendo el Señor: miren que la palabra que yo les estoy diciendo es cierta. Si ustedes son los pámpanos y llevan fruto, permanecerán. Si son justificados, permanecerán. Si no, tendrán que ser cortados. Y acá en este capítulo, ya desde el 15, viene hablando de estos falsos maestros y viene hablando de cómo los falsos maestros han desviado el camino de su pueblo, han desviado el camino de sus hijos, ¿cierto? Y ya en el 15, continuando ese relato que está haciendo el hermano por su carta, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor.
Entonces, hermanos, vamos a leer completico hasta el 22 y nos devolvemos ahorita. Seguimos. El cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque él es vencido, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Siempre. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol en su carta está como tratando de hacer una conclusión de las consecuencias que hay sobre la vida de estos falsos maestros o falsos profetas. En el 15, cuando dice que han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, ¿sí? Entonces uno entra a preguntarse, bueno, ¿quién es Balaam? ¿Quién era este personaje? Balaam. ¿El de números? El de números, exactamente, el de números 22. Que le habló de Exactamente. no obedeció. Entonces acá, en este contexto de Balaam, y al estar mirando a este que es un profeta, nosotros preguntábamos quién era Balaam. Balaam no era parte del pueblo, ¿sí? Mas era un profeta que conocía a Dios. Él no era parte de Israel, pero era un profeta que había servido a Dios. Él ya tenía un cierto nombre con todos los reyes del momento, ¿sí? Y cuando llega la incomodidad de Balac, llega precisamente con el pueblo de Dios. Entonces, en Números 22 dice en el verso 1: llegó el pueblo de Israel, Números 22:1. Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas le hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. O sea que en este pueblo ya se estaba cumpliendo la promesa que le fue dada a Abraham, en donde sería tanta su descendencia, ¿sí?, que no tiene forma de contarse ni como con las estrellas ni con los granos de arena del mar. Entonces ellos ya lo vieron y los vieron grandes, los vieron muy inmensos. Es una nación grande, es una nación que atemoriza. Y el rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. En el versículo 7
Dice, entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. O sea, el que buscaba. Balac buscaba que como los vio tan numerosos, entonces él fue y dijo, hablemos con el que habla con Dios, con el que tiene comunicación con Dios, para que maldiga a ese pueblo y no nos venga a atacar. Entonces él envía mensajeros y su mensaje decía, bueno, perdónenme, les voy a comentar una cosita. Estoy leyendo Números 22, así para presentar, en versión de Nueva Traducción Viviente. No está en versión de Reina Valera 1960. La leo en esta porque la versión de la Nueva Traducción Viviente es una traducción de un tipo más como histórico para seguir una secuencia. Entonces por eso la tomo en esta versión. ¿Listo? Entonces por eso no, de pronto no van a encontrar exactamente las palabras como yo las digo. Acá. Entonces, mira esta inmensa multitud que cubre la faz de la tierra, que de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven por favor, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Entonces estos reyes paganos, ¿a qué vieron? ¿A qué pusieron atención? Nosotros no podemos ir contra esa multitud, pero nosotros sí podemos hablar con el que, si el que maldice, si el que maldijere va a ser maldito, o el que bendijere va a ser bendito, ¿sí? Ellos dijeron, vamos al que es supuestamente ese que puede hacer esa obra. Pero él como profeta, al recibirlos, ¿sí? Él les dijo más adelante, les dijo en el 8, quédense aquí esta noche, dijo Balaam, o sea, le dijo a los mensajeros que le llevaron ese mensaje, en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son esos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Y le contó el mensaje. Y Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo porque es bendito. Es un mensaje contundente, es un mensaje directo. No se fue por las ramas del Señor. No le mandó una similitud, no envió pruebas, no envió, ¿cómo decirlo?, mensajes cifrados, no, fue directo. El Señor le dijo, no maldices a este pueblo porque ese pueblo ya es bendito en él. Y también le dijo que no fuera con ellos, porque ellos le estaban diciendo que los acompañara a donde el rey para maldecir al pueblo. A la mañana siguiente Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac, regresen a casa, el Señor no me deja ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey, le contaron lo que pasó, al rey obviamente no le gustó y envió otros emisarios con mayor jerarquía de su gobierno. Él dijo, ahora le voy a enviar a estos príncipes. Si estos príncipes, a estos tendrá que hacerles caso. Ellos llegaron e inmediatamente le dijeron el mensaje de Balac. Le recordó y dice en el 16, llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balac, hijo de Zippor, por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. En la versión de Reina Valera,
habla más claramente esa parte. Porque en esa versión de Reina Valera no solamente le está diciendo que le va a hacer un pago, sino que él le dice, por favor venga, porque lo necesito exaltarlo. Necesito ponerlo en una parte alta a usted y que todos lo vean prácticamente, ¿sí? Y exaltarlo, ¿sí? A Balaam. Necesito que lo vean y que todos vean cómo usted maldice ese pueblo y se cumple. Eso ya es parafraseo mío. Pero acá habla de un pago. Y uno cuando le dicen pago, uno inmediatamente piensa en moneda. Y obviamente aunque lleva moneda y aunque lleva un pago físico, era también un pago el cual quería corromper a ese siervo que tenía Dios. Que aunque no era del pueblo de Dios, era un siervo que hablaba con Dios, o sea que era un siervo de Dios. Entonces miren lo importante que es este puntico acá, y por qué lo relaciona Pedro con su carta. ¿Sí? Pedro en su carta lo dice de Balaam. Entonces la descripción que dice de Balaam dice: el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Y fue reprendido por su iniquidad. O sea que hay maldad, hay iniquidad, ¿sí? En Balaam entró algo diferente que tentó, que se dejó tentar de Balaam, según lo que dice. Hasta este momento él había cumplido en esa primer llamada. Él cumplió, no fue, y adicionalmente no maldijo. Después, más adelante, cuando le entregan este mensaje, él repite la dosis y dice: bueno, quédense acá y vamos a ver lo que dice el Señor esta noche. ¿Sí? Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero haz lo que yo te indique. Perdón, haz lo que yo te indique. O te indique. A la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Y dice: pero Dios se enojó con Balaam porque Balaam iba con ellos. Entonces ahí hay como una contradicción, ¿cierto? Ahí hay algo raro ahí. ¿Sí? Pero dice uno: ¿qué pasó ahí? Porque se puso bravo Dios y le dijo que fuera. Pero hay que tener en cuenta que el primer mandamiento que el Señor da a Balaam es: no maldecirás el pueblo y no irás con ellos. Acá, en esta parte, dice: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero haz lo que yo te indique. En el relato como tal, no se indica que los mismos hombres hayan ido por Balaam, sino que él lo primero que hizo fue levantarse y ya con la disposición que tenía en su corazón, ensilló la burra y cogió camino y los llevó y se fue con ellos. Por eso el Señor se enfurece con él. Mas el Señor es misericordioso, el Señor es grande, el Señor es poderoso. Y entonces ahí hacia adelante dice: así que envió un ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. O sea que el Señor está viendo este siervo. El Señor sabe que tiene gracia con él, pero se está desviando. El desvío, ¿qué hace? Que el Señor le ponga un tope, un alto. Hermanos, nosotros cuando vimos al hermano Timoteo, cuando vimos las descripciones del hermano Timoteo y del hermano Tito, y cuando hablaba de los
de los obispos y de los diáconos que tiene la iglesia, ahí el Señor le daba, tanto a Timoteo como a Tito, le daba los requisitos de ellos, ¿sí? Y dentro de esos requisitos estaba la obediencia. Y dentro de los requisitos, y todos esos requisitos que vimos en ese momento, son parte para que el siervo de Dios, sea diácono, sea obispo, sea pastor, ¿sí?, sea maestro, lleve estos requisitos de frente, siempre los lleve así. Y en esos está esa obediencia, que son base junto con otros para que la irreprensibilidad de este siervo del Señor, o sea, de nosotros, de todos nosotros, siempre esté delante de nosotros. Irreprensible quiere decir, y vuelvo y lo recuerdo, es que no tiene forma de reclamarle nada. No hay forma de decir que este hermano, este profeta, este maestro falla por esto. No, cumple con toda cabalidad, ¿cierto? Y entonces lo debe tener siempre enfrente este servidor, para que el Señor no tenga que poner estos tropiezos. El Señor vio el corazón de Balaam y dijo: Balaam se está torciendo, Balaam está haciendo mal. Cogió en su camino y colocó ese ángel. Ese ángel tiene una interacción directa con la burrita, con el asnito que va. Y llega un momento en que Balaam, por hacer su voluntad, le pega 3 veces al animalito. Y en la tercera vez, el Señor le da la capacidad de hablar al animalito, y el animalito le dice, según esta traducción acá: ¿qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Y le responde: me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Qué maravilloso puede encontrar uno en un cuadro de estos. ¿O cuántas veces nosotros hemos visto que un burro no sabe? Y aún así el relato no nos cuenta que él se maravilló, ni que se asustó, sino que una vez le respondió con 3 pies de la mano: pues es que usted no me está haciendo caso. Usted está haciendo lo que se le da la gana. Eso le está respondiendo. Dice: pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó. ¿Alguna vez te he hecho algo así? Y no admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio el ángel del Señor. Ya vio al ángel del Señor, de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó en rostro a tierra ante él. ¿Qué hizo el animalito por Balaam? Salvarlo. Lo salvó, lo protegió. Porque donde el animalito hubiera tratado de seguir, así estuviera, pues el ángel sencillamente coge la espada desenvainada. O sea que es una espada de doble filo que va a cortar. Y va a cortarlo, ¿cierto? Y el ángel le pregunta al ángel: mira, he venido a pedirte el paso porque con tu terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Y Balaam, en su corazón, tenía otro objetivo. Miren cuán impresionante es la bondad del Señor. Miren cuán impresionante es la misericordia del Señor en todo esto. Miren cuán impresionante es que el Señor haga algo completo y absolutamente milagroso, y que nosotros, por nuestra terquedad y por nuestro corazón duro, no lo notemos. Una burra le habla. Él le dijo que si paraba y se devolvía, le dijo: no, siga.
Porque es que tiene que hacer lo que el Señor le diga. El Señor va a hablar. Más adelante, ya cuando él se encuentra con Balac, ¿sí? O sucede otra parte, otra cuestión. Se encuentra con Balac y le dice, ¿no era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida? La prepotencia del gobernante, de ese gobernante pagano. Le preguntó Balac a Balaam, ¿no me creíste cuando te dije que te honraré con generosa recompensa? Volvió y le endulzó el oído. Luego Balaam acompañó a Balac y allí el rey, hicieron, y nuevamente el Balac le hizo la propuesta y le dijo, maldice ese pueblo, y ellos, y Balaam, como quiere en su corazón, pues dice, bueno, entonces armemos acá 7 altares, le ponemos 7 carneros, hacemos 7 holocaustos, y estos holocaustos hablándole al Señor. ¿Ustedes creen que ese era el actual? ¿Qué le dijo desde la primera vez? Que no iba a maldecir al pueblo. Y aunque Balaam de dientes para afuera le decía a todos, yo no puedo maldecir ese pueblo porque ya es bendecido por Dios. Yo que voy a maldecir lo que ya bendijo Dios. Pero en su corazón iba y consultaba nuevamente porque su corazón estaba permeado por cosas incorrectas, por contaminaciones. Estaba contaminado su corazón. Estaba buscando algo que no era de Dios. Y así por 3 veces, en 3 oportunidades pasó lo mismo, y en todo este relato, en esas 3 veces en el cual Balac trató de engañar a Balaam, primero le dijo, mira, ahí está todo ese pueblo, maldiga, no puede. Después pasó a otro lugar alto y pasó y vio parte del pueblo. Miren, bueno, entonces mire, esa partecita del pueblo que está allá, que no está con el grupo grande, entonces maldiga esa parte aunque sea. No puedo. Y ya en la última desesperación de Balac, el mismo Señor le habló hacia Balac y le dijo, no va a ser maldito el pueblo. Y Balac en ese momento quedó como aturdido. ¿Sí? Pero mire lo que dice el relato de Pedro. Dice, aún así Pedro dice, Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Eso quiere decir que Balaam se salió con la suya. Amó. No dice que en su intento de amar a la maldad, Balaam trató de maldecir el pueblo y trató de buscar que el Señor le aprobara. No, dice amor. O sea que lo logró. Y fue reprendido por su iniquidad, completamente por la bestia. Aquí dice, y estos son, y más adelante, allá en el 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mire lo que le espera a Balaam y mire lo que nos espera a nosotros como siervos inútiles. Ojo con eso. Más adelante, en el
Perdón, lo busco. Habla en el capítulo 31 de Números, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. O sea que si hay una venganza, quiere decir que al fin sí hubo un ataque. Al fin hubo una opresión de la parte de los madianitas hacia el pueblo de Israel. Dice: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 de cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. ¿Sí? Y ya tienen la guerra. Y más adelante dice en el 9: y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres madianitas, a sus niños, y a todas sus bestias, y a todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de los hombres como de las bestias. Y trajeron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín de los despojos del campamento de los llanos de Moab, que estaban junto al Jordán frente a Jericó. Salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés. Hay problemas. Contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Pero por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda la mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Entonces aquí ya vimos qué fue lo que pasó. Balaam en su mal proceder dijo: no puedo maldecir el pueblo, pero puso tropiezo al pueblo. Esto también se ve en Apocalipsis 2. En el mensaje de Pérgamo, desde el verso 12. Vamos a escribirlo. Y escribe el ángel de la iglesia Pérgamo: el que tiene espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo era una ciudad que tenía mucha idolatría. Pérgamo era una ciudad costera, de las ciudades de Asia Mayor, en donde hay una gran influencia de dioses, gran influencia de culturas, ¿sí? Tanto que se lee que en Pérgamo estaba uno de los altares más grandes a Zeus, ¿sí? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, listo, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo
ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Listo? Tiene otra cosa más aparte, pero en este momento nos atañe esto. Pérgamo, ya estamos hablando de después de Cristo. Estamos hablando de una iglesia, de un momento diferente a Balaam, pero esta doctrina de Balaam se preserva hasta nuestros tiempos. Se preserva hasta este momento, en donde los hijos de Dios, aunque lo conocen y aunque han permanecido en él, permiten también ciertas doctrinas y ciertos aires que contaminan, ciertas costumbres que no deberían de estar en nosotros. ¿Cuáles son esas costumbres, hermanos? Cada uno tenemos que buscar qué es lo que nos atañe con respecto a una fornicación o con respecto a una idolatría. Queda para cada uno de nosotros saber qué es exactamente esto. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque nosotros como siervos del Señor lo advierte aquí en Pedro. En la carta de segunda de Pedro. Dice, en el 17: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, hablando de Balaam con respecto a la fornicación con mujeres, y seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esto es un gran peligro, porque hablar de los que atacan a ese nuevo pequeño, a ese nuevo hermano, y lo desvían de la palabra del Señor, que lo desvían del Señor, es algo gravísimo. Es algo que tiene una gran consecuencia. ¿Por qué? Porque hablan de una forma majestuosa y convencen. Por eso hay que tener tanto cuidado con esas doctrinas raras que por ahí pueden salir. Doctrinas en las cuales puede llegar a decir que la resurrección no es cierta, que pueden llegar a decir que Jesucristo no está al lado del Padre, que pueden llegar a decir que el Espíritu Santo de Dios es el mismo Jesucristo y el mismo Padre. ¿Sí? Hay ciertas doctrinas que son muy sutiles y hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces existen doctrinas y existen hermanos que explican esas doctrinas, que las explican muy bien. ¿Sí? Doctrinas que nos llegan a decir, guardemos el sábado. Y volvemos atrás. Y comenzamos a tener relación con ciertas fechas especiales israelitas, que ya no nos atañen a nosotros, porque ya fueron cumplidas en Jesucristo. Pero ellos los dicen, pero es que la Biblia dice que son eternamente y para siempre. Para ellos, los que creen en esa parte. Nosotros que creímos en Jesucristo ya vimos cumplida la palabra de la ley, y vimos cumplidas las fiestas como tal, y vimos cumplido en Jesucristo todos los requisitos que se necesitan para ser salvos. Y por eso no podemos dejarnos ni para izquierda ni para derecha.
Y si tienen dudas, pregunten. Porque para eso existen ancianos en la localidad. Para eso existen hermanos maestros en localidades y que trabajan con todos nosotros. A la más mínima duda, pregunten. A la más mínima duda, vayan a la palabra. Duden exactamente de todo lo que les diga. Duden de cómo interpretan la palabra. De lo que uno más debe dudar es de versículos separados. Lean contextos. No dejen los versículos solos. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que se vienen hundiendo aún más estos falsos profetas y estos falsos maestros que van a llevarlos a unas ciertas herejías a las cuales ellos ya han caído y de las cuales están convencidos. Entonces, teniendo en cuenta que Pedro nos está dando este paisaje, este panorama, ¿sí? Nos dice primero en el primer capítulo, ustedes son de Cristo, ustedes viven a Cristo, ustedes por medio de los frutos de la fe, por medio de los frutos del Espíritu pueden lograr ciertas cosas. Más aún así en el segundo capítulo tengan en cuenta todos estos ayes que existen en su vida y en su día a día, ¿sí? Él lo dice, ahí lo está parafraseando, lo está diciendo y nos está diciendo qué es lo que les está pasando, ¿cierto? Y entonces, ahora tenemos que mirar es cómo va esto con lo que nosotros somos, con lo que debemos ser. Y vamos rápidamente a Efesios 5. En Efesios 5 dice, desde el 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién les está hablando el apóstol? A nosotros, muy bien. Les está hablando. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cumple Jesucristo en esta frase, cumple exactamente todos los sacrificios que se hacían en la antigüedad. Como olor fragante llegó a su Padre. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Está dentro de ese contexto Balaam? Según como lo describió Pedro, está ahí. ¿Qué es lo que dice la palabra acá? Dice que no tiene entrada en ese reino. Por eso no podemos seguir estas doctrinas y por eso debemos tener tanto cuidado. ¿Sí? Porque no nos quitan el hecho de ser salvos. Ojo. Somos salvos cuando creímos en Jesucristo. Pero no vamos a entrar en un reino si seguimos estas prácticas. No vamos a estar con Él gobernando eternamente si seguimos estas prácticas. No sé ahí. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué fue lo primero que leímos?
Juan 14. En Juan 14 decía Jesucristo, ¿quién era? Camino y la verdad. Acá está también diciendo qué debemos estar nosotros para seguir el buen camino. Ya. Comprobando lo que es agradable al Señor y no partícipes en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la segunda carta de Pedro en estos versículos nos dice la advertencia de lo que no debemos llegar y a lo que nos enfrentaríamos. En Efesios 5, el hermano Pablo, lo podemos tomar como complemento y nos dice quiénes somos, por qué somos en Cristo y por qué debemos seguir el camino de Cristo. Porque realmente, los hermanos, pero no creo que a nosotros nos guste seguir ese proverbio en el cual termina este capítulo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Nosotros hemos recibido de Cristo vida nueva. Nosotros en Cristo hemos recibido salvación. Nosotros en Cristo hemos recibido una esperanza viva y un futuro eterno. No se puede perder de esta forma. Por eso debemos ser cuidadosos. Y yo los invito nuevamente a leer nuevamente la carta hasta acá. Y lo leamos con otro énfasis. Y lo leamos con otros ojos. ¿De qué es lo que necesitamos llegar a ser en Cristo? Para no ser ni falsos profetas, ni falsos maestros. Bueno, mi Señor. Y hasta aquí el Señor me ha regalado para el día de hoy. Señor, a ti te damos gracias por tu palabra. Señor, a ti te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero, Señor, encomendamos que nos ayudes, Señor, a ser siervos justos, a ser siervos útiles y a poder entender tu palabra por medio del Espíritu Santo tuyo. Que nuestro parámetro siga siendo Jesucristo, que no nos vayamos ni a izquierda ni a derecha. Necesitamos ser fieles a Cristo, fieles a la doctrina de Cristo. Y necesitamos, Señor, seguir entendiendo día a día la necesidad que tenemos de poder estar al lado de nuestro Padre eterno y Señor. Gracias, Señor. Amén.